Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Continuando con el tema o con la clase anterior. Aquí vamos a colocar, dice, coloca los símbolos de los siguientes elementos. Símbolos me está pidiendo. Símbolos de los siguientes. ¿Cómo se simboliza la plata? Profesor. En plomo es Plomo. Mercurio. Hidrógeno. Del hierro. Fe. Del oro. Platino. Magnesio. Estroncio. Cobre. Cu. Francio. Bario. Manganeso. Muy bien. Potasio. Muy bien. Profesor, a Tiago se le escucha muy fuerte y me duele. Trata de bajar tu... Profesor, yo lo digo muy fuerte. ¿Ya? Bajen el volumen de su parlante nada más. Así, profesor. Sí, continuamos. Ya me copié. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula de los siguientes elementos? Aquí vamos a hablar más que todo, chicos, ya, de los, vamos a decirlo así. Vamos a encontrar, ¿cómo encontramos nosotros estos elementos en la naturaleza? En la naturaleza no lo encontramos como un O, sino como un O2 o un O3. En la naturaleza lo encontramos de esa forma. Es la forma de los siguientes elementos. Así es. Profesor, Disculpe, ¿y qué vamos a poner de la fórmula? lo que estoy colocando aquí. ¿Cómo lo encontramos nosotros en la naturaleza? ¿Lo encontramos en forma de O2 o en forma de O3? O3. Nitrógeno en forma de N2. N2. ¿Qué lo encontramos en la naturaleza? Plomo. P2. ¿Cómo lo encontramos en la naturaleza? P2. Plomo. ¿O2 o 3? Pues sería P2. Sí, profesor. Pb, ¿no es cierto? El cloro. PB. Profesor, 2 en forma de... Profesor, ¿y el oxígeno es PP? ¿Perdón? El oxígeno es PB. Profesor, el zinc es ZN, 2 arribita y más. El 5, ¿cómo lo encontramos, muchachos? Es al cuadrado, al más, cuadrado más. O sea, ZN arriba el 2 y más. Elevado a la 2. Como nos enseñó la misma Roxana. Al cuadrado. Muy bien. Elevado a la 2. Elevado a la 2 y más. Más 2. O 2 más. Eso significaría que es un ion de zinc. Catión, para ser exactos. Teluro. Es TeO2. TE2O.
O2. No, ese es en forma, ese es su óxido, óxido de teluro. Muy bien. Teluro. Vamos a- Muy bien. El cromo, R, el azufre, CR. encontramos como S6, chicos. ¿S6, profesor? Sí, S6. Profesor, ¿y por qué le llaman S6? Porque lo encuentras formando precisamente uniones entre azufres. Ah, ya, profesor. Bien, hay una unión entre esos azufres. Como máximo se unen entre 6. Criptón. KR. Muchachos, los gases nobles no forman nada. KR. Se quedan solitos. El yodo, ¿cómo lo encontramos? Ya lo encontramos como Ellos, la- YO, yo no hay, profesor. El yodo lo encontramos también unido con él mismo. De esta forma. Xenón. Con, Xenón lo encuentra solito. con la XE. El dedo es con ahí dos, mi profesor. flúor es Flúor. FO, FL. Estoy copiando. XE. El Y el flúor flúor. también lo encuentras con él mismo. Flúor. F2. F. F2. ¿Sí? El sodio. ¿Qué lo encontramos con el S, SO. SO, SO. No, ¿cómo va a SO. ser? No. No en la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo se escribe sodio? Sodio. S2. Sodio es... Na. No. Exacto. El sodio es Na, muchachos, por si acaso. Na. Profesor, dice Sofía que no es. El radón. R. N. RN. Chicos, Profesor, déjamelo copiar. Profesor, ya terminé de copiar. algunos elementos como el cromo, teluro, el zinc, el plomo, muchachos, nosotros siempre lo encontramos Profesor, ya enlazados lo copié. o unidos a otros átomos, como es el caso del oxígeno, por ejemplo. De esa forma nosotros lo podemos, ¿cómo se llama? Encontrar. Por lo general, formando óxidos. Los metales formando óxidos. En el caso de los gases nobles no se unen a nadie. ¿Sí? Ejemplo, el criptón, que es un gas noble, se encuentra en la última columna. Otro ejemplo es el radón, el xenón, esos se encuentran solitos. Ahora, en el caso del sodio, en el caso del cromo, teluro, zinc, plomo, los encuentras formando óxidos. Pero en el laboratorio, lo que se logra hacer es
una separación. Se puede lograr separar el plomo del oxígeno. ¿Ya? Se puede llegarse a hacer una separación. Muy bien. Pasamos a la número 6. Acá me está pidiendo símbolos nada más. Símbolo del aluminio, muchachos. Profesor, mi internet está mal. AL. Ya. AL. A él. Argón. AR. Arsénico. Arsénico AS. Arsénico. AS. 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 AS, ¿no es cierto? Bien. AR. AS, profesor, es arsénico. Arsénico es AS. Azufre. AS. A. Azufre, S. S. Boro. B. B. Plomo. BR. Calcio. CA. Ya, muy bien. Carbono. C. Zinc. D. Z. ZN. Cloro. Cloro. SL. LSL. Muy bien. Cromo. Cromo, SR. ER. SR. Cromo es CR. Por si acaso es CR. la letra C. Cuidado, Cobalto. Cobalto CO. es CO. Cobre. Flúor. S. F. Fósforo. B. E. Helio. H. H. Hidrógeno. H. H. Hierro. F. Fe. Magnesio. MG. Mg. Mercurio. Mercurio. HG. Hg. Neón. Ne. Ne. Níquel. Ni. Nitrógeno. N. N. Oro. Oro. AU. Au. Oxígeno. H2. H2. O. Plata. AG. AG. Plomo. PB. Muy bien. Potasio. K. Muy bien. Sodio. NA. NA. Cloro. Yo. I. La tele es una letra I. Yo no era L, ¿no? Profesor, estoy copiando más así. Me estás hablando del yodo que se encuentra en la naturaleza. El I. Profesor, ¿puede Y no es ponerme? tele, es I. Ya. Y. Profesor, ¿puede poner en el ejercicio 5 para tomarle foto? Porque... Ya, profesor, ahora sí. Muy bien, continuamos. ¿Qué criterios se usan para asignar nombres a los elementos? Primer criterio, chicos. Nombre de planetas. Nombres de científicos. Ese es el planetas. Nombre de planetas, nombre de continentes, de culturas. Nombres ¿Qué de más? científicos. Y nombres de Nombre de científicos. científicos. Nombre de Bien. Profesor, nombre Bien. de cultura, de países. Nombre de países. Nombre, Nombre de nombre de su origen. región Nombres de regiones o Ciudad. ciudades. o país. O países. Regiones de sus propiedades.
¿Qué más? Nombre de culturas. Nombre de... Cerca. Nombre de... Nombre ¿Dale? que hace referencia... ¿Quién? Nombre A la mitología. Nombre de... Nombre de... Falta uno. de... Nombre que hace referencia a Nombre quién. de sus propiedades. Nombre Nombre de... que hace referencia referencia a Nombre de sus mitología. propiedades. Un ratito, lo se va a copiar. Muy bien, copia. Pero es una pregunta, ¿qué significa Y esto no lo mitología? soporto. Ya ves, eso ya lo copié. Mitología, muchachos, hace referencia ¿Qué a... son los elementos que A conocen ver, la chicos, actitud? presten atención aquí. Vamos a desactivar audio, ¿no? Más que todo hace referencia, muchachos, a dioses antiguos. A lo que se creía antes en la mitología. Por ejemplo, parte de la mitología que nosotros conocemos nos habla de qué? De dioses antiguos, como Zeus, ¿no? Entre otros. Muy bien. Vamos a pasar, dice, aquí. ¿Cuántos elementos se conocen en la actualidad? 118, Muy 118. bien. 118. Eso usted nos explicó el año pasado, profesor. Un ratito, profesor, puede dejarlo ahí, es que la tuya se va a morir. Ya se va a bajar la batería. Profesor, no, se va escribiendo 118. Dice, ¿cuántos elementos se conocen en la actualidad? Bueno, 120. la IUPAC, que es Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, muchachos, solamente registra 118 elementos Yo sabía, profesor. conocidos hasta la actualidad. No reconoce más. Profesor, yo veo en mi tabla periódica que hay más. No, esos son elementos por descubrir todavía. Pero registrados hasta la fecha son solamente 118 elementos. Continuamos. Profesor, hay 7 filas Ya, profesor. y 8 columnas. Y en total es 118. Entre toda tabla periódica. Profesor, ya terminé. Siendo el primer elemento el hidrógeno y el último el oganeso. Profesor, de tarea va a ser el pupiletras. Pupilementos. Ya lo hicimos. Allá. Ya lo hicimos como tarea. No, lo que el profesor nos dijo era cómo se llama un mapa conceptual y un resumen porque nos lo sacamos en química, sí dijo. Un mapa Continuamos, chicos. No, profesor, Vamos. la última. Coloque el nombre de cada elemento químico. En la primera es ¿Qué cosa estaño, es? en la primera es estaño. Muy bien. Estaño, profesor. Estaño. La segunda, La flor. flúor. La tercera, Yodo. ¿cierto? AS. Arsénico. AT.
Arsénico. Astano. Astato. SB. Antimonio. Muy bien, antimonio. DR. Plomo. ZN. Zinc. Cierre. Iridio. Iridio. Tiene. Indio. Muy bien. Indio. ZR. Cerna. Circonio. Circonio. V. Vanadio. Anadio. Muy bien. Y. La yodo. G. No. ¿Cómo se llama? Itrio. Itrio. Cobalto. Fe. F. Empieza con H. Hierro. Muy bien. NI. Níquel. Muy bien. Níquel. O. Oxígeno. Se va rápido. MN. Nitrógeno. MN. Manganeso, chicos. No es magnesio, es manganeso. Manganeso. PD. ¿PD o PB? PP. Paladio. TD. Paladio. TD. Cadmio. TS. Cesio. TE. Serio. SI. Silicio. Silicio. ICC. SC, perdón. Escandio. El escandio, muy bien. Profesor, está copiando. Profesor, póngalo arriba que quiero copiar. Ya, chicos. Les doy un minuto. Ya, profesor. Por si no Desactiven sus micrófonos todos, por favor. Ay, mi micro. Profesor, no, esta tarea va a ser cómo se llama pupiletra. Ya les indicaré eso al final, chicos. ¿Sí? Por favor, quiero que se concentren aquí. Ya pero se termine. Muy bien, continuamos, chicos. Completa la tabla. En este caso me están diciendo, aquí tenemos la columna de los elementos químicos y aquí la columna de los símbolos. El argón, ¿qué símbolo tiene, muchachos? Muy bien. AR.
R. El bromo es el símbolo de... ¿De cuál? De bromo, bromo, Del bromo. bromo. El zinc es el símbolo de quién. Zinc, zinc, zinc. Bueno, ya lo dije, zinc. Sí, profesor. F, símbolo del... Símbolo de flúor, Flúor. flúor. Mercurio, ¿su símbolo cuál es? H, 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 G. HG. Del arsénico. AS. S. A ese, ¿no es cierto? MN, Magnesio. Magnesio. manganeso, chicos. La mayoría sí se confunde MN con MG. Piensan que es lo mismo. No. Magnesio y manganeso. Muy bien. En el caso del níquel, ¿cuál sería el elemento químico, chicos? Níquel. Lo que no dice la respuesta. O ese. Osmio. La U. Uranio. Muy bien. Neón. ¿Cuál es su N, símbolo? Germanio. De calcio. Calcio. Profesor, ahorita déjame copiar, es que mi borrador. Ya, apaguen sus micrófonos. Profesor, voy a copiar. No, Profesor, con la luz apagada me ven, ¿no, profesor? No te escucho. ¿Qué dices? Profesor, con la luz apagada sí me ven, ¿no? Sí. Bueno, te veo oscuro. ya tengo la tabla. Pues profesor, ya terminé de copiar. Muy bien, chicos. Continuamos. Sí, profesor, terminé de copiar. Muy bien. ¿Cuántos elementos han sido creados artificialmente hasta la actualidad? 24 elementos. 24 elementos han sido creados de forma artificial. Todos ellos son inestables, lo que quiere decir que pasan por un proceso de radiactividad y se descompone su núcleo. 4. ¿Cuál es el primer elemento creado artificialmente? El hidrógeno.
Hidrógeno. No, ese es el primer elemento de la tabla periódica. Azufre. Tampoco. ¿No te acuerdas? A ver, Aluminio. acuérdate. Aluminio. No. Profesor, no puede ser el hidrógeno. El hierro. El plomo. Tecnesio. El tecnecio, chicos. Así es, el tecnecio. Tu símbolo del tecnesio. TC. ¿Qué institución u organismo es la encargada de asignar el nombre a los elementos químicos, lógicamente? Es por su nombre de Lo latín. nombré hace un ratito. El nombre de latín. No. Latín. No. Los elementos están compuestos por los nombres latinos. Entonces, ¿qué institución o Se llama... es la encargada? Sí, mira, a ver. IUPAC. ¿Qué significa? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es el organismo encargado precisamente de darle nombres a los elementos. ¿Profesor es unión o unión? Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Nacional. Estoy copiando, profesor, espérese. Por favor, tienen que dejar apagados sus micrófonos. Ya, profesor, ¿Sí? espérese. Micrófonos apagados, por favor. No, profesor, ya copié. Ya copié, profesor. Profesor, ¿puede ir al baño? Ya terminé.